Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier palabra, noches en las que te quedas mirando el techo con los ojos abiertos, mientras tu mente repite una y otra vez los mismos pensamientos. El corazón te late un poco más rápido de lo normal, sientes una presión en el pecho que no sabes explicar y aunque todo a tu alrededor está en calma, dentro de ti hay una tormenta que no cesa. Quizás has intentado rezar en esos momentos, pero las palabras se sienten vacías, como si salieran de tu boca pero no llegaran a ningún lugar. Y entonces aparece esa pregunta que te ha acompañado más veces de las que quisieras admitir. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué si tengo fe sigo sintiendo esta angustia que me aprieta el alma? Si esto te resulta familiar, quiero que sepas algo antes de continuar. No estás solo, y lo que sientes no es debilidad, no es falta de fe, no es un defecto de tu carácter. Lo que sientes tiene un nombre, tiene una explicación y sobre todo tiene una salida. Pero esa salida no es la que quizás te han contado. No se trata de esforzarte más, de ser más fuerte, de repetir afirmaciones positivas hasta convencerte. Se trata de algo mucho más profundo, algo que conecta la ciencia más avanzada sobre el cerebro humano con la sabiduría más antigua sobre el alma. Y hoy quiero compartirlo contigo. Si es la primera vez que llegas a este espacio, te invito a quedarte, a suscribirte, si algo de lo que escuchas resuena en tu corazón. No lo hago por los números, sino porque creo genuinamente que lo que vamos a explorar hoy puede transformar tu manera de vivir, de sentir, de relacionarte con Dios y contigo mismo. Y si ya me conoces y ya has caminado conmigo en otros vídeos, gracias por volver, gracias por confiar. Hoy vamos a hablar de algo que millones de personas experimentan cada día, pero que muy pocos entienden realmente: la ansiedad. Esa sensación de alarma constante, ese miedo difuso que no tiene un objeto claro, esa inquietud que te roba el sueño, la paz, la alegría de vivir. Pero no vamos a hablar de ella solo desde la psicología o solo desde la espiritualidad. Vamos a unir dos mundos que durante demasiado tiempo han estado separados: la ciencia del cerebro y la fe en Dios. Porque cuando entiendes lo que realmente sucede en tu sistema nervioso cuando sientes ansiedad y cuando descubres cómo la oración, la confianza y la rendición pueden modificar literalmente la química de tu cerebro, algo cambia para siempre. Más adelante te compartiré una práctica concreta, respaldada por investigaciones científicas, que combina la respiración con una forma específica de oración que puede ayudarte a desactivar la respuesta de estrés en cuestión de minutos. También te contaré la historia de una mujer que a los 53 años creía que ya había perdido toda posibilidad de sentir paz y cómo un simple cambio en su manera de hablar con Dios transformó no solo su mente, sino su cuerpo y sus relaciones. Y hacia el final te revelaré una frase, una oración muy breve que ha ayudado a miles de personas a soltar el peso que llevaban sobre los hombros. Pero para que esa frase tenga sentido, para que pueda penetrar en lo profundo de tu ser, necesitamos primero entender juntos algunas cosas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no deberías sentir lo que sientes? ¿Cuántas veces te has juzgado por estar ansioso, por preocuparte demasiado, por no poder simplemente confiar y soltar? Probablemente muchas. Y cada vez que te juzgas, cada vez que te castigas por sentir, añades una capa más de sufrimiento al que ya cargas. Es como si estuvieras en un pozo y en lugar de buscar una cuerda para salir, te dedicaras a cavar más profundo. Lo primero que necesitas entender es que la ansiedad no es un enemigo que tengas que destruir. La ansiedad es una señal, es tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso intentando protegerte de algo que percibe como una amenaza. El problema no es que sientas ansiedad, el problema es que tu sistema de alarma se ha quedado atascado en posición de encendido, como una alarma de incendios que suena sin parar aunque no haya fuego. Y esto no es tu culpa, no es porque seas débil o porque no tengas suficiente fe, es porque tu cerebro ha aprendido a lo largo de tu vida a responder de cierta manera ante ciertas situaciones. Y lo maravilloso es que lo que se ha aprendido puede desaprenderse. Lo que se ha programado puede reprogramarse. Aquí es donde entra la neurociencia, esa rama de la ciencia que estudia cómo funciona nuestro cerebro. Y lo que la neurociencia nos ha revelado en las últimas décadas es absolutamente fascinante. Resulta que nuestro cerebro no es una estructura fija e inmutable.
Durante mucho tiempo se creyó que nacíamos con un determinado número de neuronas y conexiones y que eso era todo, que no había posibilidad de cambio real. Pero ahora sabemos que eso no es cierto. El cerebro tiene una capacidad asombrosa llamada neuroplasticidad, que significa que puede reorganizarse, crear nuevas conexiones, fortalecer ciertos circuitos y debilitar otros en función de nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestras prácticas repetidas. Imagina por un momento que tu cerebro es como un bosque y los pensamientos que piensas, las emociones que sientes, las acciones que realizas son como caminos que atraviesan ese bosque. Cada vez que piensas un pensamiento recorres un camino. Si piensas ese pensamiento una y otra vez, el camino se hace más ancho, más marcado, más fácil de transitar. Es por eso que los pensamientos negativos, las preocupaciones recurrentes, parecen venir solos, sin esfuerzo. Has transitado tanto por esos caminos que se han convertido en autopistas. Tu cerebro los elige automáticamente porque son los más familiares, los más accesibles. Pero aquí viene la buena noticia. Así como has creado esos caminos de preocupación, puedes crear nuevos caminos de paz. Puedes, con práctica consciente y repetida, hacer que los caminos de la ansiedad se vayan llenando de maleza por falta de uso, mientras abres nuevas rutas hacia la calma, la confianza, la serenidad. Esto no es pensamiento mágico, esto es ciencia. Y lo que hace que esto sea aún más poderoso es que la ciencia también ha demostrado que ciertas prácticas espirituales como la oración contemplativa, la meditación en la presencia de Dios, la rendición consciente, activan precisamente los mecanismos cerebrales que favorecen esta reprogramación. Permíteme explicarte un poco más sobre cómo funciona tu cerebro cuando sientes ansiedad. En el centro de tu cerebro hay una estructura pequeña pero tremendamente poderosa llamada amígdala. La amígdala es como el centinela de tu mente, siempre alerta, siempre vigilante, siempre buscando posibles peligros. Cuando la amígdala detecta algo que interpreta como una amenaza, activa una cascada de reacciones en tu cuerpo, libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, acelera tu corazón, tensa tus músculos, agudiza tus sentidos. Todo esto está diseñado para ayudarte a enfrentar o huir de un peligro real. Es lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. El problema es que la amígdala no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Para ella da igual que te esté persiguiendo un león o que estés pensando en una conversación difícil que tienes pendiente. La respuesta es la misma. Y cuando vives en un estado constante de preocupación, cuando tu mente está continuamente anticipando problemas, reviviendo heridas del pasado, imaginando escenarios negativos, tu amígdala se mantiene permanentemente activada. Tu cuerpo vive en un estado crónico de alerta. Y eso, con el tiempo, te agota físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ahora bien, hay otra parte de tu cerebro que puede modular la actividad de la amígdala, que puede enviarle señales de calma, de seguridad. Se llama corteza prefrontal y está ubicada justo detrás de tu frente. La corteza prefrontal es la parte más evolucionada de tu cerebro, la que te permite pensar con claridad, tomar decisiones conscientes, regular tus emociones, conectar con algo más grande que tú mismo. Cuando la corteza prefrontal está activa y funcionando bien, puede enviar mensajes a la amígdala diciéndole: tranquila, no hay peligro real, podemos relajarnos. Y aquí es donde todo se conecta de una manera hermosa. Las investigaciones han demostrado que ciertas formas de oración, especialmente la oración contemplativa, la oración de entrega, la oración que no es solo pedir cosas sino descansar en la presencia de Dios, activan poderosamente la corteza prefrontal. Al mismo tiempo reducen la actividad de la amígdala. Es decir, cuando oras de cierta manera, cuando te rindes conscientemente en las manos de Dios, cuando sueltas el control y confías, estás literalmente cambiando la química de tu cerebro. Estás creando nuevos caminos neuronales. Estás entrenando a tu mente para la paz. Esto no significa que la oración sea una técnica psicológica o que Dios sea solo un concepto útil para calmar la mente. No estoy diciendo eso en absoluto. Lo que estoy diciendo es que Dios, en su infinita sabiduría, creó nuestro cerebro de tal manera que cuando nos conectamos con Él, cuando confiamos, cuando nos rendimos, todo nuestro ser responde.
Cuerpo, mente y espíritu están unidos. Y la ciencia, lejos de contradecir la fe, está confirmando lo que los místicos y los santos han sabido durante siglos: que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que esa paz es accesible para todos los que aprenden a recibirla. Antes de continuar con las historias que prometí compartirte, quiero profundizar un poco más en algo fascinante que la ciencia ha descubierto. Cuando vivimos en un estado crónico de ansiedad, no solo afecta a nuestra mente y nuestras emociones, afecta literalmente la estructura de nuestro cerebro. Estudios con resonancia magnética han mostrado que las personas con ansiedad crónica tienden a tener una amígdala más grande y una corteza prefrontal menos activa. Es como si el centinela del miedo hubiera crecido demasiado y la parte sabia del cerebro se hubiera debilitado. Pero aquí viene la esperanza. La neuroplasticidad funciona en ambas direcciones. Así como el estrés crónico puede agrandar la amígdala, las prácticas de calma, meditación y oración contemplativa pueden reducirla. Así como la ansiedad debilita la corteza prefrontal, el entrenamiento en atención plena y regulación emocional puede fortalecerla. Tu cerebro no está condenado a seguir como está. Cada vez que practicas la calma, cada vez que eliges confiar en lugar de temer, estás participando activamente en la remodelación de tu propio cerebro. Hay un estudio particularmente hermoso que se hizo con personas que practicaban la oración contemplativa durante 8 semanas. Al final del estudio, las imágenes cerebrales mostraban cambios significativos: mayor actividad en áreas asociadas con la compasión y la paz, menor reactividad en áreas asociadas con el miedo y la ansiedad. 8 semanas. No años, no décadas. 8 semanas de práctica constante fueron suficientes para producir cambios medibles en el cerebro. Esto debería llenarte de esperanza, porque significa que el cambio que buscas no está tan lejos como quizás pensabas. Quiero contarte ahora la historia de Carmen. Carmen tenía 53 años cuando llegó a un punto en su vida en el que ya no podía más. Durante años había cargado con la ansiedad como quien carga con una mochila llena de piedras. Había probado muchas cosas: terapia, medicación, ejercicio, incluso retiros espirituales. Algunas cosas le ayudaban temporalmente, pero la ansiedad siempre volvía. Se sentía como una prisionera en su propia mente. Carmen era creyente, iba a misa los domingos, rezaba el rosario, tenía imágenes religiosas en su casa, pero su relación con Dios estaba marcada por el miedo. Rezaba para que no pasaran cosas malas. Rezaba para controlar el futuro. Rezaba desde la angustia pidiendo que Dios le quitara el sufrimiento, y cuando el sufrimiento no desaparecía, sentía que Dios la había abandonado o que ella no era digna de su ayuda. Un día, una amiga le recomendó un libro sobre la oración contemplativa. Carmen lo leyó con escepticismo al principio. ¿Orar sin pedir nada? ¿Simplemente estar en silencio ante Dios? Le parecía extraño, casi una pérdida de tiempo, pero estaba tan desesperada que decidió intentarlo. Las primeras semanas fueron difíciles. Cada vez que se sentaba en silencio, su mente se disparaba con pensamientos ansiosos. Sentía que estaba haciendo algo mal, que debería estar pidiendo, suplicando, haciendo algo más. Pero siguió adelante. Cada mañana, durante 20 minutos, se sentaba en un lugar tranquilo de su casa, cerraba los ojos y simplemente intentaba estar presente ante Dios. No pedía nada, no esperaba nada, solo estaba ahí. Poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue dramático ni instantáneo, fue más bien como el amanecer, tan gradual que apenas te das cuenta hasta que de pronto hay luz donde antes había oscuridad. Carmen comenzó a notar que su respiración se volvía más profunda durante esos momentos de silencio. Notó que los pensamientos seguían viniendo, pero ya no la arrastraban con la misma fuerza. Empezó a sentir por breves instantes algo que solo podía describir como presencia. No escuchaba voces ni veía visiones. Simplemente sentía que no estaba sola, que había algo, alguien sosteniéndola. Y entonces, un día, mientras estaba en su práctica matutina, le vino una frase al corazón. No fue un pensamiento elaborado, fue más bien como una semilla que caía en tierra fértil. La frase era simple: Señor, confío en ti, aunque no entienda. Carmen la repitió en silencio, y algo se rompió dentro de ella. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de rendición, de soltar por fin esa carga que había llevado durante tanto tiempo. A partir de ese día, Carmen incorporó esa frase a su práctica. Cada vez que sentía
la ansiedad subir. Cada vez que su mente empezaba a correr hacia los peores escenarios, se detenía, respiraba profundamente y repetía: Señor, confío en ti, aunque no entienda. No era una fórmula mágica, no hacía que los problemas desaparecieran, pero hacía algo quizás más importante. Le recordaba que ella no tenía que resolver todo, que no tenía que controlar todo, que había alguien más grande que ella que podía sostener lo que ella no podía. Hoy, 4 años después, Carmen sigue practicando la oración contemplativa cada mañana. Sigue teniendo momentos de ansiedad, porque es humana, y vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Pero su relación con la ansiedad ha cambiado completamente. Ya no la ve como un enemigo a destruir, sino como una señal que le recuerda volver a su centro, volver a esa presencia que la sostiene. Y su fe, que antes estaba basada en el miedo, ahora está basada en la confianza. No en la confianza de que todo saldrá como ella quiere, sino en la confianza de que pase lo que pase, no está sola. La historia de Carmen ilustra algo profundamente importante. El cambio real no viene de luchar contra lo que sentimos, sino de transformar nuestra relación con ello. Y esa transformación sucede tanto en el nivel espiritual como en el nivel neurológico. Porque cuando Carmen se sentaba cada mañana en silencio, estaba haciendo mucho más que un ejercicio religioso. Estaba entrenando su cerebro, estaba fortaleciendo las conexiones entre su corteza prefrontal y su amígdala, estaba creando nuevos caminos neuronales de paz, estaba literalmente rewiring her brain for calm. Déjame ahora compartir contigo algo que prometí al principio, una práctica concreta que puedes empezar a usar hoy mismo. Es una combinación de respiración consciente y oración de entrega, y está diseñada para activar el sistema nervioso parasimpático, que es la parte de tu sistema nervioso responsable de la relajación y la recuperación. Aquí está la práctica. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente durante unos minutos. No necesitas mucho tiempo, incluso 5 minutos pueden ser significativos. Cierra los ojos suavemente o simplemente baja la mirada. Comienza llevando tu atención a tu respiración sin tratar de cambiarla, solo observándola. Después de unos momentos, empieza a alargar ligeramente tu exhalación. La ciencia nos dice que cuando la exhalación es más larga que la inhalación, se activa el nervio vago, que es el principal nervio del sistema parasimpático. Esto envía señales de seguridad a tu cerebro diciéndole que puede bajar la guardia. Inhala contando hasta 4. Retén el aire suavemente contando hasta 4. Exhala lentamente contando hasta 6 u 8. Haz esto varias veces hasta que sientas que tu cuerpo empieza a relajarse. Ahora, mientras continúas con esta respiración lenta y profunda, añade una intención espiritual. Con cada inhalación, imagina que estás recibiendo la paz de Dios, que su presencia entra en ti con el aire. Con cada exhalación, imagina que estás soltando todo aquello que te pesa, todo lo que no puedes controlar, todo lo que necesita estar en manos más grandes que las tuyas. Puedes añadir palabras si te ayuda. Al inhalar, puedes decir internamente: recibo tu paz. Al exhalar, suelto mi ansiedad. No te preocupes si tu mente se distrae. Es completamente normal, la mente es como un cachorro juguetón, se va corriendo detrás de cualquier estímulo. Tu trabajo no es enfadarte con el cachorro, sino simplemente, con gentileza, traerlo de vuelta una y otra vez. Cada vez que te das cuenta de que tu mente se ha ido y la traes de regreso a la respiración, a la oración, estás fortaleciendo tu capacidad de atención, estás ejercitando tu corteza prefrontal, estás creando nuevas conexiones neuronales. Esta práctica, hecha regularmente, puede transformar tu relación con la ansiedad. No porque la elimine mágicamente, sino porque te da una herramienta concreta para regular tu sistema nervioso, para volver a tu centro, para reconectar con esa presencia que siempre está ahí, aunque a veces la olvidemos. Quiero ahora profundizar en algo que mencioné antes pero que merece más atención: la relación entre la fe y el cerebro. Porque hay una pregunta que quizás te estás haciendo, ¿no? Si la oración produce cambios cerebrales, ¿significa eso que Dios es solo una ilusión útil, un truco neurológico? Esta es una pregunta importante y quiero responderla con honestidad. Desde mi perspectiva, el hecho de que la oración produzca cambios cerebrales no dice nada sobre la realidad o irrealidad de Dios.
Dice simplemente que somos seres integrados, que cuerpo, mente y espíritu están profundamente conectados. Cuando sientes amor por alguien, tu cerebro también muestra patrones específicos de actividad. ¿Significa eso que el amor no es real, que es solo química? Por supuesto que no. El amor es real y también tiene una dimensión neurológica. Lo mismo pasa con la fe, con la experiencia de lo sagrado, con la conexión con Dios. De hecho, yo veo la neurociencia de la oración como una confirmación hermosa de la sabiduría divina. Dios nos creó de tal manera que cuando nos conectamos con Él, todo nuestro ser responde positivamente. Es como si hubiéramos sido diseñados para la comunión, para la relación, para confiar. Y cuando vivimos en contra de ese diseño, cuando intentamos cargar solos con todo, cuando nos aferramos al control, cuando vivimos en el miedo constante, sufrimos no solo espiritualmente, sino también físicamente. La ansiedad crónica daña el cuerpo. El estrés prolongado afecta el corazón, el sistema inmunológico, el cerebro mismo. Fuimos creados para la paz y cuando vivimos sin paz todo se desequilibra. Quiero contarte ahora otra historia, la de Roberto. Roberto tenía 61 años y era un empresario exitoso. Había construido una empresa desde cero, había criado 3 hijos, había logrado todo lo que se supone que trae felicidad y seguridad, pero por dentro Roberto vivía atormentado, no podía dejar de trabajar, no porque lo necesitara económicamente, sino porque cuando paraba, la ansiedad lo devoraba. Tenía miedo de perderlo todo, miedo de enfermar, miedo de morir, miedo de que algo malo le pasara a su familia. Su mente era como un generador infinito de escenarios catastróficos. Roberto no era especialmente religioso. Había sido criado en una familia católica, pero la fe era más una tradición cultural que una experiencia viva para él. Sin embargo, cuando su médico le dijo que su presión arterial estaba peligrosamente alta y que el estrés lo estaba matando literalmente, Roberto decidió que algo tenía que cambiar. Por recomendación de un amigo, empezó a asistir a un grupo de meditación cristiana. Al principio se sentía completamente fuera de lugar. Él era un hombre de acción, de decisiones rápidas, de resultados tangibles. ¿Qué sentido tenía sentarse en silencio sin hacer nada? Pero algo lo hizo seguir yendo. Quizás fue la desesperación, quizás fue una gracia que no supo reconocer en el momento. Una noche, después de varias semanas de práctica irregular, Roberto tuvo lo que él describe como una experiencia. Estaba en su cama, sin poder dormir como tantas otras noches, con la mente acelerada. Decidió probar la técnica que le habían enseñado. Respirar profundamente y repetir internamente una palabra sagrada. Eligió la palabra paz. Mientras respiraba y repetía esa palabra, algo empezó a cambiar. La tensión de su cuerpo comenzó a aflojarse. Los pensamientos seguían ahí, pero era como si los viera pasar desde lejos, como nubes en el cielo que no lo tocaban. Y entonces de pronto sintió algo que no había sentido en décadas. La sensación de que todo estaba bien. No porque sus circunstancias hubieran cambiado, no porque tuviera garantías de que nada malo pasaría. Era algo más profundo, más básico, una sensación de estar sostenido, de estar acompañado, de que independientemente de lo que pasara, había algo debajo de él que no lo dejaría caer. Roberto lloró esa noche. Lloró como no había llorado desde que era un niño. Lloró por todos los años de miedo, de lucha, de intentar controlarlo todo, y mientras lloraba repetía una frase que le salió del alma: perdóname, Señor, por haber cargado solo durante tanto tiempo. Esa experiencia no fue un punto de llegada, fue un punto de partida. Roberto no se convirtió de la noche a la mañana en un hombre sin ansiedad, pero algo fundamental había cambiado. Había tocado, aunque fuera por un momento, esa realidad que está más allá de nuestros miedos. Había experimentado que la confianza en Dios no es una idea bonita, sino una experiencia posible. Y eso le dio la motivación para seguir practicando, para seguir buscando, para ir transformando poco a poco su relación con el miedo. Hoy, 4 años después, Roberto sigue meditando cada día. Su presión arterial se ha normalizado. Sigue trabajando, pero de una manera diferente, sin la urgencia desesperada de antes. Y cuando la ansiedad parece que todavía sucede porque es parte de la condición humana, ya no lo domina, la reconoce, la observa, respira profundamente y recuerda esa noche en la que supo que no estaba solo. Las historias de Carmen y Roberto tienen algo en común. Ambos tuvieron que llegar a un punto de agotamiento antes de estar dispuestos a probar algo diferente.
Ambos tuvieron que soltar sus ideas preconcebidas sobre cómo debería ser la oración, cómo debería ser Dios, cómo debería ser el cambio, y ambos descubrieron que la transformación real no viene de más esfuerzo, más control, más lucha, sino de menos. Menos resistencia, menos juicio, más rendición, más confianza. Esto me lleva a un punto crucial que quiero que entiendas profundamente. La ansiedad no se vence luchando contra ella, se transforma rindiéndose a algo más grande. Esto puede sonar contraintuitivo, especialmente en una cultura que nos enseña que todo se logra con esfuerzo, con fuerza de voluntad, con determinación. Pero la paradoja es esta: cuanto más luchas contra la ansiedad, más fuerte se hace, porque la lucha misma es una forma de resistencia, y la resistencia mantiene activo el sistema de alarma de tu cerebro. Piénsalo de esta manera: cuando estás en arenas movedizas, el instinto natural es luchar, agitarse, intentar salir con fuerza. Pero cualquier experto en supervivencia te dirá que eso es exactamente lo que te hace hundirte más rápido. Lo que realmente ayuda es relajarse, recostarse, distribuir el peso. Es contraintuitivo, pero es eficaz. Algo similar sucede con la ansiedad. La lucha desesperada por eliminarla solo añade más tensión, más resistencia, más activación del sistema nervioso simpático. La rendición consciente, por otro lado, activa el sistema parasimpático, el de la calma y la recuperación. Hay un principio en psicología que dice: lo que resistes persiste. Cuando te resistes a la ansiedad, cuando intentas suprimirla, negarla, combatirla, le estás dando energía. Es como intentar empujar una pelota de playa bajo el agua. Cuanto más la empujas, con más fuerza vuelve a subir. La alternativa no es la resignación pasiva, sino algo mucho más profundo: la aceptación activa. Aceptar que la ansiedad está ahí, sin juzgarla, sin juzgarte por sentirla. Observarla con curiosidad en lugar de con miedo. Y luego, desde ese lugar de aceptación, elegir dónde pones tu atención, elegir en qué confías, elegir cómo respondes. Esta aceptación no es debilidad ni derrota. Es en realidad una forma de fortaleza muy sofisticada. Requiere valentía mirar de frente lo que sentimos sin huir. Requiere madurez reconocer nuestros límites y nuestra necesidad de ayuda. Requiere humildad admitir que no podemos controlarlo todo. Y paradójicamente, es desde este lugar de aceptación humilde que se abre el espacio para el cambio real. Y aquí es donde la fe se vuelve no solo un consuelo, sino una herramienta transformadora. Porque la fe, en su esencia, es exactamente esto: soltar el control, confiar en algo más grande, rendirse a una voluntad que trasciende la nuestra. Cuando aprendes a hacer esto genuinamente, no solo como un concepto intelectual, sino como una práctica vivida, todo tu ser responde, tu sistema nervioso se calma, tu cerebro empieza a crear nuevos patrones, tu corazón encuentra un descanso que no sabía que existía. Quiero hablarte ahora sobre algo que la ciencia ha descubierto recientemente y que tiene profundas implicaciones espirituales: el concepto del nervio vago y su papel en la regulación emocional. El nervio vago es el nervio más largo del cuerpo. Se extiende desde el tronco cerebral hasta el abdomen, pasando por el corazón, los pulmones y otros órganos. Es una especie de autopista de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Y lo fascinante es que el nervio vago está directamente involucrado en la respuesta de relajación, en nuestra capacidad de sentirnos seguros, calmados, conectados. Cuando el nervio vago está funcionando bien, cuando tiene lo que se llama un buen tono vagal, somos más capaces de manejar el estrés, de recuperarnos de las emociones difíciles, de sentirnos en paz. Cuando el tono vagal es bajo, somos más propensos a la ansiedad, a la reactividad, a quedarnos atrapados en estados de alarma. Y aquí viene lo interesante: se ha demostrado que ciertas prácticas aumentan el tono vagal. Entre ellas están la respiración lenta y profunda, especialmente con exhalaciones largas, el canto y el rezo en voz alta, la meditación contemplativa, el contacto social positivo, la expresión de gratitud. En otras palabras, muchas de las prácticas que las tradiciones espirituales han recomendado durante milenios resultan ser exactamente lo que nuestro sistema nervioso necesita para funcionar de manera óptima.
Cuando rezas el rosario, por ejemplo, el ritmo repetitivo de las oraciones, la respiración que se va sincronizando con las palabras, la conexión con algo sagrado, todo esto activa el nervio vago y promueve la relajación. Cuando cantas himnos en comunidad, las vibraciones del canto estimulan el nervio vago, mientras la conexión social y el significado espiritual añaden capas adicionales de beneficio. Cuando practicas la oración contemplativa en silencio, la desactivación del modo hacer de la mente y la activación del modo ser tiene efectos profundos en todo tu sistema. No es casualidad que las personas que tienen una vida espiritual activa y profunda tiendan a reportar menores niveles de ansiedad y mayor bienestar general. No es solo porque tienen creencias reconfortantes, aunque eso también ayuda, es porque las prácticas mismas están cambiando su fisiología, están entrenando su sistema nervioso para la paz. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo, esto no es magia. No hay una técnica que te quite la ansiedad de la noche a la mañana para siempre. La transformación real es un proceso, un camino, una práctica sostenida en el tiempo. Habrá días en los que te sentirás en paz y días en los que la ansiedad volverá con fuerza. Habrá momentos de profunda conexión con Dios y momentos en los que parecerá ausente. Esto es normal, esto es humano. El objetivo no es alcanzar un estado permanente de serenidad beatífica. El objetivo es ir desarrollando la capacidad de volver al centro una y otra vez, sin importar cuántas veces te alejes de él. Hay una imagen que me gusta mucho para ilustrar esto. Imagina que tu paz interior es como una casa, tú vives en esa casa. A veces sales, porque la vida te llama afuera. Hay trabajo que hacer, relaciones que atender, problemas que resolver. Y a veces, cuando estás afuera demasiado tiempo, te olvidas de que tienes una casa. Empiezas a vagar sin rumbo, expuesto a los elementos, agotado y perdido. La práctica espiritual es el acto de recordar que tienes una casa y de volver a ella. No para esconderte del mundo, sino para descansar, para recargarte, para reconectarte con tu centro. Y desde ese lugar de centrado puedes volver a salir al mundo con más claridad, más fuerza, más paz. Ahora quiero compartir contigo otra historia, la de Elena. Elena tenía 47 años y era madre de 2 adolescentes. Su vida estaba llena de responsabilidades, de demandas constantes, de preocupaciones sobre sus hijos, su matrimonio, su trabajo. Se sentía como si estuviera corriendo en una rueda de hámster, siempre ocupada pero nunca llegando a ningún lugar. Y por las noches, cuando finalmente todo estaba en silencio, la ansiedad la asaltaba con pensamientos sobre todo lo que podría salir mal. Elena no tenía tiempo para retiros espirituales ni para largas sesiones de meditación. Apenas tenía tiempo para ella misma. Pero una cosa que empezó a hacer después de escuchar sobre la importancia de los pequeños momentos de pausa fue incorporar microprácticas a lo largo de su día. Nada elaborado, simplemente cada vez que lavaba los platos, en lugar de dejar que su mente corriera hacia sus preocupaciones, intentaba estar presente en la sensación del agua, en el movimiento de sus manos, y repetía internamente: Señor, estoy en tus manos. Al principio parecía trivial, casi ridículo, qué diferencia podía hacer repetir una frase mientras lavaba platos, pero con el tiempo algo empezó a suceder. Esos breves momentos de presencia consciente fueron como grietas por las que la luz empezó a entrar. Elena comenzó a sentirse un poco más anclada, un poco menos arrastrada por el torbellino de sus pensamientos. Y lo más importante, empezó a sentir que su relación con Dios ya no era algo que tenía que buscar en lugares especiales o momentos designados, sino algo que podía estar presente en medio de su vida cotidiana. Un día, mientras llevaba a sus hijos a la escuela, tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que había pasado años pidiendo a Dios que cambiara sus circunstancias, que sus hijos fueran más fáciles, que su matrimonio fuera mejor, que tuviera menos estrés. Pero ese día entendió algo diferente. En lugar de pedir que las cosas cambiaran, empezó a pedir algo más simple y más profundo. Señor, ayúdame a estar presente en mi vida tal como es. Dame ojos para ver lo bueno que ya tengo. Dame paz en medio de lo imperfecto. Ese cambio de enfoque fue sutil pero transformador. Elena no dejó de tener problemas. Sus adolescentes siguieron siendo adolescentes, con todo lo que eso implica. Su trabajo siguió siendo demandante.
Pero su manera de relacionarse con todo eso cambió. Descubrió que la paz no era algo que vendría cuando las circunstancias fueran perfectas. La paz era algo que podía cultivar en medio de circunstancias imperfectas. Y esa paz, lejos de hacerla pasiva o conformista, le dio más energía y claridad para manejar los desafíos de su vida. Las historias que he compartido contigo hoy tienen un hilo común. No son historias de personas que encontraron una fórmula mágica o que tuvieron una experiencia mística que resolvió todos sus problemas. Son historias de personas normales que aprendieron a relacionarse de manera diferente con la ansiedad, con Dios, con ellos mismos. Y todas ellas descubrieron algo que quiero que te lleves de este vídeo. No tienes que ser perfecto para encontrar paz. No tienes que tener una fe inquebrantable. No tienes que haber resuelto todos tus traumas del pasado. Puedes empezar exactamente donde estás, con lo que tienes, siendo quien eres, y cada pequeño paso cuenta. Ahora quiero cumplir la promesa que te hice al principio, compartir contigo esa frase, esa oración, que puede ser un ancla en medio de las tormentas de la ansiedad, pero antes de hacerlo quiero preparar el terreno porque las palabras tienen poder cuando caen en tierra preparada. Esta oración no es mía, es una síntesis de la sabiduría de muchos que han caminado antes por el sendero de la fe y la paz. Es simple, porque las verdades más profundas suelen ser simples. Y es profunda porque toca algo esencial en nuestra relación con Dios y con nuestra propia humanidad vulnerable. La oración es esta: Dios mío, te entrego lo que no puedo cargar. Hoy elijo confiar en tu amor más que en mis miedos. Déjame desgranar esta oración para que puedas entender por qué cada palabra importa. Dios mío. Es personal, no es un Dios abstracto, lejano, filosófico. Es tu Dios, tu relación, tu conexión única con lo sagrado. Al decir Dios mío, estás reconociendo que esta relación existe, que eres conocido, que no estás gritando al vacío. Te entrego. La palabra entregar es crucial. No es abandonar, no es rendirse en el sentido de derrota. Es el acto consciente de poner algo en otras manos. Es reconocer que hay cosas que no puedes ni debes intentar cargar solo. Es un acto de humildad y también de sabiduría. Lo que no puedo cargar, esto es honestidad. No estás fingiendo que puedes con todo. No estás pretendiendo ser más fuerte de lo que eres. Estás reconociendo tus límites y al hacerlo estás abriendo espacio para recibir ayuda. Hay una fuerza enorme en admitir nuestra debilidad porque es entonces cuando dejamos de gastar energía en mantener una fachada y podemos usar esa energía para lo que realmente importa. Hoy elijo confiar. Esta parte es poderosa porque reconoce que la confianza es una elección. No es un sentimiento que va y viene sin control. No es algo que tienes o no tienes de manera fija. Cada día, a cada momento, puedes elegir confiar. Habrá momentos en que la confianza se sienta natural y momentos en que sea un acto de voluntad contra todo pronóstico. Ambos cuentan, en tu amor más que en mis miedos. Aquí está el corazón de todo. La ansiedad es, en esencia, confiar en nuestros miedos. Es dar más peso a lo que podría salir mal que a la bondad que nos sostiene. Esta frase te invita a cambiar esa balanza, a elegir poner tu fe en el amor de Dios en lugar de en las amenazas que tu mente construye. No niega los miedos, reconoce que están ahí, pero elige darles menos autoridad sobre tu vida. Te invito a hacer algo ahora mismo. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, cierra los ojos por un momento. Respira profundamente y repite conmigo en silencio o en voz alta esta oración: Dios mío, te entrego lo que no puedo cargar, hoy elijo confiar en tu amor más que en mis miedos. Deja que las palabras resuenen en ti. No tienes que sentir nada especial, no tienes que tener una experiencia mística. Simplemente di las palabras con sinceridad y deja que hagan su trabajo en tu corazón. Esta oración puede convertirse en un compañero para ti. Puedes usarla por las mañanas, al despertar, como una manera de empezar el día entregando lo que no te corresponde cargar. Puedes usarla en momentos de ansiedad aguda, como un ancla que te regresa a tu centro. Puedes usarla por las noches, antes de dormir, como una manera de soltar las preocupaciones del día y descansar en manos más grandes que las tuyas. Y con el tiempo, quizás descubras que la oración empieza a orar por ti. Me refiero a que las palabras se vuelven tan familiares, tan integradas en tu ser, que surgen solas cuando las necesitas. Esto es lo que sucede cuando una práctica se convierte en parte de tu vida. Deja de ser algo que haces y se convierte en parte de quién eres. Quiero ahora hablar sobre algo que
a menudo se pasa por alto cuando discutimos la ansiedad y la fe, el papel del cuerpo. Somos seres encarnados. No somos almas que casualmente tienen un cuerpo. Somos cuerpos animados por un alma, y el cuerpo guarda todo: los miedos, las tensiones, los traumas no procesados, el estrés acumulado de años. Por eso, cualquier enfoque verdaderamente integral para la ansiedad debe incluir el cuerpo. Hay una frase que me gusta mucho que dice: el cuerpo lleva la cuenta. Significa que aunque nuestra mente consciente olvide o reprima ciertas experiencias difíciles, el cuerpo las recuerda. Las almacena en forma de tensión muscular, de patrones de respiración restrictiva, de posturas defensivas que adoptamos sin darnos cuenta. Muchas personas que sufren ansiedad crónica tienen los hombros permanentemente levantados hacia las orejas, la mandíbula apretada, el pecho contraído. Son posturas de protección, como si el cuerpo estuviera siempre preparándose para un golpe que nunca llega. La buena noticia es que así como el cuerpo puede almacenar el estrés, también puede liberarlo. Y cuando liberamos la tensión del cuerpo, algo se afloja también en la mente y en el espíritu. Es una vía de doble sentido. Podemos ir de la mente al cuerpo, calmando primero nuestros pensamientos para que el cuerpo se relaje. Pero también podemos ir del cuerpo a la mente, relajando primero el cuerpo para que los pensamientos se calmen. Muchas veces esta segunda vía es más fácil y más inmediata. Hay una técnica que quiero compartir contigo que viene del campo de la terapia somática y que he visto que ayuda enormemente a las personas. Se llama el ejercicio de los 5 sentidos, y es una manera simple pero efectiva de salir de la espiral de pensamientos ansiosos y volver al momento presente. Cuando notes que la ansiedad te está llevando hacia pensamientos catastróficos, hacia el pasado o el futuro, haz lo siguiente: identifica 5 cosas que puedes ver a tu alrededor. Obsérvalas realmente con curiosidad, como si las vieras por primera vez. Identifica 4 cosas que puedes tocar. Puede ser la textura de tu ropa, la superficie de la mesa, el aire en tu piel. Siente estas sensaciones plenamente. Identifica 3 cosas que puedes escuchar. Presta atención a los sonidos que normalmente ignoramos: el zumbido del refrigerador, el canto de un pájaro, el murmullo del tráfico. Identifica 2 cosas que puedes oler. Si no hay olores obvios, puedes oler tu ropa, tu piel, el ambiente. Identifica una cosa que puedes saborear. Puede ser el sabor residual de algo que comiste o simplemente el sabor de tu propia boca. Este ejercicio funciona porque te saca de la mente y te trae al cuerpo, al momento presente. La ansiedad siempre está relacionada con algo que no está aquí ahora. Un recuerdo del pasado, una anticipación del futuro. Cuando te anclas en tus sentidos, estás literalmente trayéndote de regreso al único momento en el que realmente puedes vivir, el presente. Y si quieres darle una dimensión espiritual a este ejercicio, puedes hacerlo con una actitud de gratitud y reconocimiento de la presencia de Dios en todas las cosas. Cada cosa que ves, cada textura que sientes, cada sonido que escuchas, puede convertirse en un recordatorio de que estás rodeado de vida, de creación, de presencia divina manifestándose en formas infinitas. Hay otra práctica corporal que quiero mencionarte brevemente: el movimiento consciente. Puede ser caminar, puede ser estirar, puede ser bailar. Cualquier movimiento que hagas con atención plena, con conciencia de las sensaciones de tu cuerpo, ayuda a liberar la tensión acumulada y a regular tu sistema nervioso. Muchas tradiciones espirituales han incluido algún tipo de movimiento en sus prácticas: las peregrinaciones a pie, las postraciones, las danzas sagradas. Hay una sabiduría profunda en esto. El cuerpo necesita moverse para procesar el estrés, para completar los ciclos de activación que la ansiedad inicia y que tantas veces quedan incompletos. Quiero ahora abordar una pregunta que quizás te estés haciendo. ¿Está bien buscar ayuda profesional para la ansiedad o debería bastar con la fe y la oración? Mi respuesta es clara: sí, está absolutamente bien buscar ayuda profesional, y hacerlo no es señal de poca fe. Dios trabaja de muchas maneras, y una de esas maneras es a través de las personas que han dedicado su vida a estudiar y ayudar con problemas como la ansiedad. Un buen terapeuta, un médico competente, pueden ser instrumentos de sanación tan válidos como cualquier otro. La fe y la ciencia no están en competencia.
La fe y la terapia no están en competencia. Son diferentes dimensiones de la sanación que pueden trabajar juntas de manera hermosa. Si tu ansiedad es severa, si está afectando significativamente tu calidad de vida, si sientes que no puedes manejarla solo con las herramientas espirituales que hemos discutido, por favor busca ayuda profesional. No hay vergüenza en ello. De hecho, hacerlo puede ser un acto de humildad y de amor propio profundamente alineado con la voluntad de Dios para tu bienestar. Ahora quiero compartir contigo una última reflexión antes de cerrar. Hemos hablado mucho sobre la ansiedad como un problema a resolver y es verdad que el sufrimiento innecesario no tiene sentido y que hay mucho que podemos hacer para aliviarlo. Pero también quiero invitarte a considerar que la ansiedad, en cierto sentido, puede ser una maestra. Me explico. La ansiedad aparece cuando hay algo en desequilibrio. Puede ser un desequilibrio en nuestra manera de vivir, en nuestras relaciones, en nuestra conexión con nosotros mismos y con Dios. Vista de esta manera, la ansiedad es como una luz de advertencia en el tablero de un carro, no es el problema en sí, sino una señal de que algo necesita atención. Cuando aprendes a escuchar tu ansiedad, en lugar de solo combatirla, cuando te preguntas qué está tratando de decirte, qué necesidad insatisfecha señala, ¿qué llamado profundo está intentando comunicarte? Puedes descubrir tesoros escondidos. Muchas personas han encontrado que su ansiedad les estaba llamando a una vida más auténtica, a relaciones más genuinas, a un trabajo más alineado con sus valores, a una espiritualidad más profunda y personal. La ansiedad, correctamente interpretada, puede ser el impulso que necesitamos para hacer cambios que de otra manera habríamos evitado. Esto no significa romantizar el sufrimiento o evitar hacer lo necesario para aliviarlo. Significa que mientras trabajamos para sanar, también podemos mantener una actitud de curiosidad y apertura hacia lo que la ansiedad nos está enseñando. A veces, la mayor sanación viene no cuando el síntoma desaparece, sino cuando descubrimos el significado que estaba escondido en él. Llegamos ahora al final de este viaje que hemos hecho juntos. Hemos explorado el territorio de la ansiedad desde múltiples perspectivas: la neurociencia del cerebro, la sabiduría de la fe, las historias de personas reales, las prácticas concretas que pueden ayudar. Y si me has acompañado hasta aquí, te agradezco profundamente tu atención y tu apertura. Hay algo que quiero que sepas antes de despedirnos: este vídeo no es un punto final, es un comienzo. Las palabras que hemos compartido son semillas, y las semillas necesitan tiempo para germinar. No esperes que todo cambie de la noche a la mañana. No te frustres si mañana la ansiedad vuelve con la misma intensidad de siempre. El cambio real sucede poco a poco, a veces de maneras tan sutiles que apenas las notamos hasta que un día miramos atrás y nos damos cuenta de cuánto hemos caminado. También quiero que sepas que la relación con Dios es un viaje, no un destino. Habrá momentos de cercanía profunda y momentos de aparente lejanía. Habrá oraciones que se sienten llenas de presencia y oraciones que se sienten vacías. Todo esto es normal, todo esto es parte del camino. Los grandes místicos de todas las tradiciones hablan de la noche oscura del alma, esos períodos en los que Dios parece ausente, pero también nos dicen que esa ausencia aparente es a menudo una presencia más profunda, una invitación a una fe más madura que no depende de sentimientos o experiencias, sino de una confianza desnuda, de un sí pronunciado en medio de la oscuridad. Si estás atravesando una de esas noches oscuras ahora mismo, si sientes que Dios está lejos, que tus oraciones no llegan a ningún lugar, quiero decirte algo: no estás fallando. Estás siendo invitado a profundizar, estás siendo invitado a confiar, no porque sientas, sino a pesar de lo que sientes o no sientes. Y esa confianza en medio de la oscuridad es quizás la forma más pura de fe que existe. Quiero dejarte con algunas ideas clave que espero que te acompañen más allá de este vídeo. Primero, la ansiedad no es tu enemiga ni tu culpa. Es una señal de un sistema nervioso que necesita apoyo, una mente que necesita nuevos caminos, un alma que busca conexión. No tienes que juzgarte por sentirla. Segundo, tu cerebro es plástico, moldeable, capaz de cambio. Los caminos de la ansiedad que has recorrido durante años pueden irse cerrando mientras abres nuevas rutas hacia la paz. Esto requiere práctica, paciencia y constancia, pero es absolutamente posible. Tercero, la fe no es un escape de la realidad, sino una manera de relacionarse con ella. Confiar en Dios no significa negar los problemas o fingir que no tienes miedo.
Significa elegir una y otra vez poner tu peso en algo más grande que tus circunstancias, más grande que tus miedos. Cuarto, las prácticas pequeñas y sostenidas son más poderosas que los grandes esfuerzos ocasionales. 5 minutos de oración contemplativa cada día hacen más que un retiro de fin de semana una vez al año. La transformación sucede en lo cotidiano, en los gestos repetidos, en las elecciones pequeñas hechas una y otra vez. Quinto, no estás solo. Millones de personas en este momento están luchando con la ansiedad. Y hay una presencia que te acompaña siempre, aunque a veces no la sientas. Dios no está lejos ni ausente. Está más cerca de ti que tu propia respiración, esperando que te detengas el tiempo suficiente para darte cuenta. Quiero terminar con una bendición para ti. No importa quién seas, dónde estés, qué hayas hecho o dejado de hacer, en este momento eres digno de paz, eres digno de amor. Eres digno de la gracia que no se gana sino que se recibe, que la paz que buscas empieza a encontrarte, que la ansiedad que te ha atormentado se vaya transformando en maestra y luego en susurro lejano, que cada respiración te recuerde que estás vivo, que estás sostenido, que hay un propósito para tu existencia aunque no siempre lo veas claro, y que las palabras que hemos compartido hoy encuentren un lugar en tu corazón donde puedan germinar y dar fruto. Si este vídeo ha tocado algo en ti, si algo de lo que hemos explorado ha resonado, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. La ansiedad puede ser muy solitaria y a veces saber que otros entienden lo que estamos viviendo es el primer paso hacia la sanación. También te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho, no por mí, sino para que podamos seguir caminando juntos en esta exploración de la fe, la ciencia y el bienestar del alma. Hay mucho más por descubrir, mucho más por compartir, mucho más por vivir. Y finalmente, te invito a dejar un comentario. Cuéntame cómo te encuentras hoy. Comparte qué parte de este vídeo te ha llegado más profundamente. O simplemente di presente, para que sepamos que no estamos hablando al vacío, sino a corazones reales que buscan, como todos, un poco de paz en medio del ruido del mundo. Recuerda la oración que hemos aprendido hoy. Dios mío, te entrego lo que no puedo cargar. Hoy elijo confiar en tu amor más que en mis miedos. Que esta oración te acompañe en los días por venir, que se convierta en un refugio cuando la tormenta arrecie, y que poco a poco, respiración a respiración, oración a oración, vayas descubriendo esa paz que no depende de que todo esté bien, sino que está ahí esperándote en el centro de tu ser donde Dios habita. Hasta pronto, cuídate mucho. Y recuerda, no tienes que cargar solo, nunca tuviste que hacerlo.